Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Esta vez como parte del ciclo de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales a las venideras elecciones del 15 de mayo de este año. Hoy contamos con la honradora presencia de los candidatos presidencial y vicepresidencial del Partido Revolucionario Social Demócrata, PRSD, el Partido del Toro, el licenciado Atuey de Camps y el doctor Rafael Gamundi Cordero. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la periodista Inés Aispun, subdirectora de Diario Libre, el jefe de redacción José María Reyes, el subjefe de redacción Eli Heiliger y los periodistas Yamali Rosario y Adonis Díaz de la redacción integrada de Diario Libre. En unos instantes arranca este diálogo libre con los candidatos presidencial y vicepresidencial del Partido Revolucionario Social Demócrata, licenciado Atuey de Camps y doctor Rafael Gamundi Cordero, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación y estar aquí, estar como en familia. Es decir, que dar las gracias por esta nueva invitación que nos hacen, preocupados, como siempre, por el acontecer nacional y el devenir próximo con un desenlace que será el proceso electoral del 15 de mayo, ya no 16 de mayo, 15 de mayo. Y tanto el compañero Rafael Gamundi Cordero, candidato vicepresidencial y secretario general del partido, y figura histórica como quien habla, y por supuesto ando aquí con mi hijo Luis Miguel, estamos aquí en la mejor disposición de tratar de responder sus preguntas. Muy bien. Ahora que pudiéramos llegar a un acuerdo de las corbatas color vino. Yo quería comenzar el diálogo pidiéndole a usted y a don Rafa que nos expliquen qué aporta el Partido del Toro al electorado para estas elecciones del 15 de mayo. Muy bien. Aporta algo de que carecen la mayoría de los partidos políticos, que es la coherencia, la honestidad. Los hombres y mujeres del PRSD constituimos de un modo u otro la continuación de la figura histórica de los planteamientos del doctor José Francisco Peña Gómez, y por qué no decirlo también del profesor Juan Bosch. Muchos estuvimos muy cerca de Bosch, aunque hubo sus diferencias, en el caso por ejemplo del compañero Rafa Gamundi, pero no hemos traicionado uno solo de los principios que enarboló Bosch y que enarboló Peña Gómez, independientemente del traje gris perla de Bosch a Peña Gómez, etcétera, que tendría que aplicárnoslo ahora nosotros. Bien, ese aporte en un país que ha hecho crisis en materia de corrupción, en donde usted observa la movilidad de las cuentas estatales para de un modo u otro usarlas en campaña electoral. El caso patético fue las declaraciones de Leonel Fernández Reina en un momento determinado en Nueva York en relación con 40.000 millones de que hablabas. Podrá ser exagerada la cifra o lo que fuere, pero de que los usadores lo usaron, y mucho dinero. El hecho de que nuestro partido se ha mantenido de modo firme con la posición no reeleccionista, mucha gente entiende que es una utopía porque la capacidad presidencial
para sobornar. Por ejemplo, para modificar la Constitución de la República ahora, parece ser que la tarifa llegó a 15 millones. Un amigo mío que recibió ese dinero regaló 5 millones y se quedó con 10. Legislador. Y por supuesto, cuando llegaron a darse cuenta, porque se hacían los sordos, ciegos y mudos, los presidentes de los partidos políticos de esas organizaciones, obviamente ya estaban sobados con manteca suficiente. Lo que indica, de cierto modo, la desgracia institucional de este país. De un modo u otro, la propia justicia no impartida a tiempo no es justicia, porque ha sido denegada. Y de cierto modo, los hombres y mujeres de nuestro partido desafían la participación a sabiendas de lo que va a suceder, porque no hay que ser ave agorera ni pitoniza para saber lo que va a suceder. Obviamente, yo tengo que reírme, yo personalmente, cuando oigo de una segunda vuelta. Algunos quisiéramos que hubiese segunda vuelta, pero la segunda vuelta ya está sepultada. Y está sepultada porque Juan Isidro Jiménez Grullón, guardando la distancia en el tiempo, tuvo toda la razón cuando hablaba de la falsa izquierda. Nuestra izquierda no ha sido posible que se unifique. Nosotros invertimos más de 2 semanas para juntar a Minú y a Moreno. Y luego yo personalmente le dije, aunque Rafa no era partidario, de que mi posición de candidato presidencial estaba a disposición de ellos en función de que se pusiesen de acuerdo. Y no fueron capaces. Tu esposo estaba ahí. No fueron capaces. Óyeme, hicimos lo imposible, hay que admitirlo. Y te indica cómo todavía las pequeñas contradicciones subordinan las contradicciones primarias. Lo que es una pena. Claro. Usted va a decir, bueno, Balaguer era un genio. Bueno, Balaguer era un genio. Don Antonio Guzmán lo derrotó sin pretender ser genio. El país estaba hastiado, cansado. Como el país está cansado en gran parte del PLD, pero la capacidad económica del PLD y la estulticia, la brutalidad con que reacciona gran parte de la oposición, que se plega a situaciones que finalmente son las que quiere el gobierno mismo, o los gobiernos, de dividirlos, impiden una victoria electoral. Nosotros tenemos una valla en el partido, en la Casa Nacional, que dice: la unidad es igual a la victoria. Yo soñaba, Calderón de la Barca soñaba también. Yo soñaba con que de un lado estuviera el gobierno y el oficialismo, y de otro lado estuviese, obviamente, la oposición. Lo primero es que Miguel Vargas Maldonado, presidiendo al PRD, hizo lo que nunca se había hecho, y Danilo lo logró. Logró lo que nunca se había hecho, que era en la casilla número 1 sustituir, obviamente, el candidato presidencial de la ortodoxia PRDista por el candidato presidencial actual, que es Danilo Medina. Eso no lo había... Perdóname que lo interrumpa. Se ve hasta raro, vota blanco por Danilo. Exacto. Yo he visto ese letrero, me llamó la atención. Exacto. No, choca. Choca. No, óyeme, y a gente como nosotros,
nos molesta, porque además, ¿cuántos dominicanos no murieron en este país? Tú, Eligeni, que conoces, y tú también, no murieron, y bueno, todos, no murieron en este país luchando por la libertad, por la democracia, por una serie de principios, para de un modo u otro plegarse. No es que Danilo sea mal candidato o buen candidato, no. Es el problema de los procedimientos que se emplean y que es una verdadera tragedia. Entonces, en esa dirección, nosotros aportamos resiedumbre con los principios. Algunas voces radiales y televisadas, no exactamente escritas, decían que todos los partidos emergentes son iguales, y eso no es verdad. No es verdad que son iguales. Nosotros hemos dado demostraciones. Hicimos esfuerzo con Eduardo Estrella, con la llamada cuarta vía. No prendió. Perfecto. Hicimos esfuerzo y un peregrinaje y hablamos con todos los dirigentes políticos que tienen alguna responsabilidad política. Y logramos que nos decían que sí, que no había problema. A la hora de la verdad, los intereses actúan y es una verdadera tragedia. Entonces, eso aportamos nosotros y es una escuela de enseñanza para el hijo tuyo, el nieto tuyo y para también, ¿por qué no decirlo?, para la historia dominicana. Y nos sentimos profundamente satisfechos de eso. Eso aporta el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Muy bien, doña Inés. ¿En qué se está convirtiendo el PLD? ¿Usted le ve semejanza a un PRI en México? ¿Es el final del bipartidismo? Bueno, el PRI de México es la consecuencia de la Revolución Mexicana y la consecuencia de la lucha contra la religión. Por eso, el PRD, cuando se funda, repite la consigna de sufragio efectivo, no reelección. En el 39, la Revolución Mexicana fue en el 10. Bueno, el PRI ha honrado la memoria de la no reelección. La ha honrado, eso es verdad. Que se haya fosilizado, que se haya anquilosado, burocratizado, corrompido, es cierto. Eso ha acontecido. Y por eso el PAN lo derrotó en un momento determinado. Pero vuelve y gana, ¿no?, el PRI. Y no es el caso exactamente de Perú, que acaba de producir su proceso electoral, donde mi querido amigo Alan García intentó nuevamente volver. Y por supuesto, un partido como el aprista peruano, desgraciadamente, los celos y de cierto modo, ¿por qué no decirlo también?, los egoísmos de los lideratos, como el caso de Alan, castró a dirigentes que tenían posibilidades amplias. Eso también se ha producido aquí en el país. Ahora bien, aquí pasó el proceso electoral y la revolución del 65. Yo era un convencido de que Danilo no iba a intentar la reelección. Y más después que oí el discurso de que había que comerse un tiburón podrido para poder pasar la reelección. Y Danilo no se comió uno, ¿no? Se ha comido docenas de tiburones. Y parece que es un postre, y lo ve hasta bueno, parece ser. Exquisito. Porque en esa labor, obviamente, se llevó de paro a dirigentes como Leonel Fernández Reina. Obviamente. Y usted ve la secuencia, y la consecuencia. Leonel haciendo campaña por Danilo, está la señora de Leonel, de candidata vicepresidencial. Y por supuesto, usted observa
que hay todavía sus diferencias y que lejos de desaparecer, obviamente van a seguir caminando. Porque ese es un partido que debía de tener la oportunidad, como Juan Bosch decía, de que hombres y mujeres de ese partido puedan sucederse. El PRI de México se ha mantenido en el poder. Lo mismo debió haber ocurrido aquí antes del desaguisado de Hipólito Mejía, que obviamente dañó al PRD y que en definitiva liquidó lo que había sido la razón histórica de su nacimiento, que fue la no reelección presidencial. En el programa mínimo de desembarco de Cayo Confites dice de modo muy claro: tan pronto y como lleguemos a Santo Domingo, a la República Mexicana, y tomemos el control del país, convocaremos una constituyente en la que consignaremos la no reelección presidencial. Punto. Y eso Juan Bosch lo dijo muchas veces, que el partido siga, que cambie de candidato. Y fíjense que una de las piezas oratorias más bonitas que se registra aquí en materia reeleccionista la produjo Juan Bosch en Boca Chica, a favor de Trujillo, en Boca Chica. Por supuesto, Bosch andaba buscando salir del país. Claro. Vamos a estar claros. Es decir, que eso históricamente lo justificó. Pero ya fuera del país, ese era terreno vedado. Y Bosch obviamente lo condenaba. Y nos enseñó en los círculos de estudio a nosotros. Y yo participé en el primer círculo de estudio que creó Juan Bosch a raíz de su regreso de Benidorm, de París. Porque de Benidorm pasó a París, al apartamento de Héctor Aristi. Y mantuvo una posición de modo muy coherente. ¿Qué ha hecho el PLD? Se ha divorciado de todos los principios. ¿Qué ha hecho Miguel Vargas Maldonado? Se ha divorciado de todos los principios del partido. Y tendremos ahora a Luis Abinader, donde Luis Abinader, por llegar a la casilla 3, le entregó la mitad de las candidaturas al Partido Reformista Social Cristiano. Es decir, que lejos de mantener una posición de principios, también ha prostituido al Partido Revolucionario Moderno y ha incumplido compromisos de compañeros que estaban convencidos de que podían ser candidatos y que finalmente, siendo candidato a senador, dieron un aporte de 100,000 pesos. Siendo candidato a diputado, dieron un aporte de 75,000 pesos. Y siendo candidato a síndico, dieron un aporte de 50,000 pesos. El PRM reunió 64 millones y pico. Ni lo devolvió a la cantidad de aspirantes e incumplió todos los compromisos. Y en gran parte se lo entregó al Partido Reformista Social Cristiano. Y yo lo digo esto con la autoridad que me da, no solamente el conocimiento que tengo de los partidos políticos, por los años que tengo de servicio también en este partido, digo, en el país. Y de un modo u otro, Luis incumplió. Y usted ve ahora las cosas, los niveles en que han llegado, y veremos todavía algo más en lo que falta del tramo electoral. Don José María. Atuey,
Además de ese aporte de coherencia y honestidad que hace el PRCD en la campaña, ¿cuáles serían las propuestas diferenciadoras en este proceso que permitan al electorado decir, mire, yo voy a emitir un voto de conciencia por el Partido del Toro? Independientemente de que usted dice que todo está prácticamente definido, ¿verdad? No todo. No, que los resultados electorales se ven, no todo. Falta mucho y rabito por eso ya todavía. Como dicen los merengueros, falta mambo. Falta mambo. Si usted se molesta o no complace leyendo este texto, estos son 27 puntos, como 27 out que se requiere en el béisbol, deporte nacional. En esos 27, nosotros empezamos con el compromiso número 1 y lo ratificamos, la no reelección. El segundo es la corrupción. Mire, de que la corrupción no se acaba, eso es un mito. Claro que se acaba, lo que tiene que haber es vocación presidencial para eso. Si no la hay, bueno, pues sigue el ejemplo. Vocación presidencial para eso, que no la hay. 8% para educación. Estoy aquí en presencia de educadores y es funcionario del régimen educativo nacional, Universidad Católica Madre Maestra. Y además, el pionero de las reuniones con el Congreso, y él sabe muy bien, Teada, que nosotros independizamos al Congreso del Ejecutivo. Era un sello gomígrafo. Apoyamos a don Antonio, pero no apoyamos una serie de cosas que se quería que se aprobaran. Reforzamos la institucionalidad, creamos independencia y oficinas para las comisiones y convertimos al Congreso en un poder. Y los que manejaban la industria y la empresa nacional, como Papía Narri, lo llamamos y le dijimos, Papía, aquí en la Cámara de Diputados yo tengo el control. Aquí no hay corrupción, ni va a haber corrupción mientras yo esté. Ahora, si me enteramos de que hay intentos, tú puedes estar seguro que yo voy a engavetar ese proyecto y eso no va a pasar. Y yo digo, no. Digo, esto en la Cámara de Diputados, el Senado es otra cosa. Por supuesto, el Senado no podía hacer nada cuando nosotros nos anclamos con esas posiciones. Los primeros intercambios entre legisladores fue una labor de pionero que tú hiciste desde la Universidad Católica Madre y Maestra. ¿Por qué 8% para educación? Costa Rica anda por ahí. Porque ahora se dice que fue Danilo el que creó el 4% y todo nada, eso no fue Danilo. Fueron todos los partidos políticos que firmamos documentos de compromiso para el 4% para la educación. Ahora bien, hay países, por ejemplo, países escandinavos, en donde al estudiante se le paga, pero el estudiante está obligado a devolver ese pago. Lo ejecutan seguido. Y nosotros planteamos estimular, obviamente, porque hay una gran cantidad de gente que se inscribe, pero no termina, desertan. Entonces, nosotros entendemos que hay que estimular, obviamente, el tema educativo nacional y hay que cualificar el personal docente para que en definitiva no suceda lo que le sucedió a Alan García y a mí en España en el Instituto de Desarrollo
la del área económica iberoamericana, que habían 6 profesores que nosotros podíamos darle clase. Claro, nosotros hicimos un movimiento y por supuesto la seguridad española apareció. Yo iba becado con una beca por concurso de méritos del generalísimo Francisco Franco, y cuando llego a la Puerta del Sol, que es donde está la seguridad española, me dice: ¿usted tiene amigos comunistas? Y yo, bueno, si yo tengo amigos comunistas en Santo Domingo, pero aquí en España tengo 3 meses, no todavía, pero no descarto. Dice: ¿a qué vino usted? Aquí. Digo: ¿cómo que aquí yo vine? Pero ustedes son discípulos de las Gestapo alemanas y discípulos aventajados, porque la Gestapo desapareció y la seguridad española y la Guardia Civil no, y demás. Eso sí que a mí me sorprende que usted no sepa. Mire, la carta del generalísimo Franco otorgando la beca por concurso de mérito eran $110 mensuales. Yo tuve que completarlo con 75 que cogí prestado de la Fundación de Crédito Educativo. Y dicho sea de paso, el primer cheque que recibí como profesor, ahí pasó el descuento seguido, la ejecutoria. Entonces, recuerdo que cuando le dije y entonces empecé y le di cartas de Allende, de toda una serie de cosas más, 30 cartas de Juan Bosch, donde me había designado a mí el representante para Europa entera del PRD. Yo había renunciado a las posiciones que se veían venir, en donde Rafa había jugado un papel importante, y por supuesto Peña Gómez por igual, y Juan Bosch tenía un contraataque a lo que llamaba las garrapatas y demás. Entonces, cuando le presento toda aquella carta y le digo, quedaron sorprendidos, tuvieron que invitarme a comer a un restaurante. Y cuando yo llegué en el carro de la seguridad española que me fue a buscar preso, detenido, había que ver cómo el sereno, que hay un guardián de día y de noche sereno, fue a abrirme la puerta del carro. Peña Gómez a veces se quedaba a dormir allá en el apartamento que yo compartía con 4 personas más. Y obviamente te indica a ti el control que tenían, obviamente, y cómo cambian las cosas. Entonces, ¿qué quiero con todo esto señalar? La educación. Bueno, logramos cambiar los profesores, porque obviamente me preguntaron ellos, bueno, pero ustedes han hecho una revolución con unos maestros. Y bueno, porque vinimos aquí a aprender y resulta que lo que estamos dándole clase a estos maestros. Entonces, bueno, cambió la cosa, modificaron eso y metieron profesores capaces. Pero ¿en qué año más o menos fue eso? 1972. 72. Pero por eso estamos hablando del 8% de la educación. Tú sigues la canasta familiar, la comida. Si tú tienes las ingestas calóricas, tú no vas a poder aprender. Vamos a estar claros. Tiene el tema de la salud, que vamos a estar claros. En materia de salud ha habido modificaciones y reformas hospitalarias. En estos momentos el hospital, creo que Vinicio Calventi o ahí en la Isabel Aguiar. Marcelino Vega. Marcelino Vega. Vélez. Gran amigo. Sí, Vélez Santana. Vélez Santana. Romanense. Entonces, obviamente, se requiere cambios fuertes en esa área. La agricultura, hay que admitir que las visitas populares, que no son sorpresa, ni que tampoco es Danilo el creador de ella, porque nosotros teníamos visitas populares con Salvador Blanco y llegaba el gabinete entero. Audiencias populares. Y en el Palacio Nacional había eso también. Ahora, tengo que admitir
que Danilo ha hecho un gran trabajo en relación con ese tipo de cosas, porque la burocracia del Ministerio de Agricultura, él lo ha volado, ha agilizado expediente y se ha preocupado por una serie de cosas. Recordemos, y yo tengo en eso cierta experiencia casi gráfica, que Balaguer llegó a persuadir, entre comillas, con permisos de importación aquí a muchos líderes políticos. Muchos líderes políticos le daban importación de ajo, de cebolla, habichuela, arroz. Oye, hacían su agosto, óigame, y pasaban y cambiaban de la noche a la mañana. Entonces, eso en materia de agricultura, por igual. Me llama la atención el compromiso de Mi Vivienda, que es el número 19. Sí. ¿Cómo te llama la atención? Porque toda familia quiere una vivienda, pero el problema es, por ejemplo, es que se desarrollan ciudades satélites, pero se le da la casa, pero no hay los servicios. Para una persona que vive del otro lado, lejísimo, en donde hay los terrenos disponibles, sin un eficiente sistema de transporte, se le va lo que ganan pagando pasajes para venir a su lugar de trabajo. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero yo tengo que hacer dos reconocimientos. Primero, la vivienda masiva no es potestad ni son pioneros de ello el PLD. Hay que recordar Invivienda y Salvador Jorge Blanco, que metió la construcción de 15,000 viviendas. No terminó el proyecto, no se terminó. Ahí estaba Pedro Bonilla trabajando y hizo una gran labor. Ahora, con fondos que se están desbloqueando de pensiones, se está creando la llamada Ciudad Juan Bosch, tanto aquí como en Santiago. Y debía de hacerse en toda la provincia. El proyecto no es malo. Fíjese que yo no soy un sectario, Sí. Claro, le quito también mérito y raya que se ponen de más. El proyecto es bueno. Yo fui a ver el proyecto. El proyecto es interesante porque fijan un porcentaje de intereses y plantean que no lo van a mover. Y le han creado las avenidas, las calles, la infraestructura, el agua, como tú dices, hacen ciudades satélite y aquello es un desastre. Se hacinan luego y aquí se protegen y hay un plan de que llegue el metro en algún momento o de autobuses modernos que en cualquier sociedad desarrollada los hay, que lo que hay que hacer es implementarlo. Y yo creo que ese es un proyecto correcto. ¿Cuál es el mayor sueño de una familia? Aparte de la salud y de su alimentación, tener una casa, tener una vivienda. Nosotros creamos lo que llamábamos soluciones habitacionales, que era un mecanismo en donde tú eras menos ambicioso. Quiero de paso decir algo que es histórico, pero inédito todavía. Yo fui a la convención, una reunión, mejor dicho, conferencia de solidaridad con los pueblos indochinos en Finlandia, Helsinki. Juan Bosch estaba en París y me pidió que yo pasara por París. Yo pasé por París. Y me dijo, te he mandado a buscar porque yo quiero que tú seas testigo. Decía Juan Bosch, que cuidaba mucho eso, testigo de una reunión que yo voy a hacer con el PCD, a quien le he pedido un programa mínimo
Digo, bueno, muy bien, profesor. ¿Y cuándo es? Pasado mañana. Bueno, muy bien. No, yo te tengo también reservado una habitación donde una amiga, no hay ningún problema. Digo, muy bien, profesor, no hay problema, vamos para adelante. Yo asistí a la reunión. Estaba Narciso, José Israel Cuello, Carlos Dores, me parece, Carlos Dores, y uno de los CIDIE, que si mal no recuerdo, creo que es el embajador, que estaba de representante del Partido Comunista Dominicano en Europa. Bueno, empieza la lectura de lo que había escrito el PCD, donde Juan Bosch y el PRD ya había hablado de la dictadura con apoyo popular, en la que Rafa Gael Gamundi Cordero fue de los que más promovió, por solicitud de Juan Bosch y por decisión de él, la tesis de dictadura con apoyo popular. Pero bueno, en uno de los puntos decía el SD, en ese proyecto, dice: el Estado Dominicano asumirá el control de todo aquel que tenga más de una vivienda. Todo aquel que tenga más de una vivienda lo asumirá. Por supuesto, previa compensación, como dice la Constitución. Y Juan dice: párate ahí, léelo otra vez. Dice Bosch: mira, Narciso, Osirael, muchachos, ¿cuántas familias ustedes creen que viven del alquiler de una habitación, de un apartamento que añadieron a su casa y demás? Pues yo le voy a ahorrar la respuesta. 250,000 familias solamente en la capital. Multipliquen eso por votante que tiene esa familia y ustedes van a ver la consecuencia. Ahí murió el proyecto. Ahí murió el proyecto. Es decir, con esto quiero señalar la importancia de la vivienda, pero obviamente el cuidado que hay que tener. Y, por supuesto, el hecho de mi primer trabajo, mi primer empleo, la primera vivienda, la vivienda. Óyeme, son cosas muy, muy importantes. Muy importantes. Y eso es parte de los puntos que nosotros hemos asumido y que en el fondo es un precis, como dicen los franceses, es decir, es un resumen apretado de 27 puntos que en el fondo complementan el programa que Peña Gómez planteó de Primero la Gente. Muy bien. Don Eli. Atuey, se tienen las próximas elecciones del día 15 como un proceso complejo en donde el elector va a decidir entre tres boletas que le van a dar. Y por suerte la Junta ha introducido elementos tecnológicos modernos. Yo quiero preguntarle si ustedes tienen alguna objeción sobre el trabajo que realiza la Junta. ¿Cómo ustedes califican este trabajo que está haciendo la Junta? Yo creo que el trabajo que está haciendo la Junta hay que calificarlo después que pase el proceso electoral. Porque ahí es que tú tienes la muestra de los resultados. La Junta puede ser muy aspavientosa, puede decir muchísimas cosas, pero una cosa es la que tú dices y otra cosa es la que se hace. Yo tengo que admitir y reconocer que los miembros de la Junta, encabezados por Rosario, han hecho un gran esfuerzo. Personalmente le tengo terror, no al avance tecnológico, sino a la mecánica tecnológica sin que se haya adiestrado. Admito que le tengo terror, pero por supuesto también tengo que admitir
que no es tan complejo lo que está planteando la Junta en términos de el empleo de máquinas. La historia de la máquina es vieja. Y de Venezuela se fabricaban y venían aquí a plantear la venta de eso. Y vamos a estar claros, generalmente habían comisiones que beneficiaban mucho a algunos corrompidos en materia electoral. Esa es la pura verdad. Ahora, vamos a darle chance a la Junta con esta tecnología nueva que se está implementando, convencido de que los tiempos han cambiado y de que ya tú no tienes lo que tú tenías antes, que era un secretario de la Fuerza Armada que prácticamente quería dirigir la Junta y darse el golpe de Estado y el autogolpe de Estado. Y lo digo porque yo fui delegado y yo vi cuando se movían civiles, abogados, muy amigos de Bochán Javier y demás, cuando estaban asusando para desconocer la voluntad popular, y en donde el embajador Robert Yost, sin antes haber presentado credenciales, hizo una guardia de más de 12 horas en la marquesina de la casa del doctor Balaguer, en donde obviamente su preocupación era esa, y cuando Balaguer, la transparencia electoral, y cuando Balaguer lo recibió, que dijo, no, esos son asuntos militares y demás, y por supuesto tuvieron que echar hacia atrás. Recuerdo a Cantón, ¿cómo se llama Cantón? Argentino. Santiago Cantón. Santiago Cantón, que hizo una labor extraordinaria que este país tiene que agradecérsela siempre. Porque obviamente el fraude electoral montado varias veces en este país fue terrible. Por ejemplo, una de las debilidades de la Junta ha sido complacer a los grandes partidos para fastidiar y anular a los partidos emergentes. Por ejemplo, nosotros sacamos 90,000 votos que terminaron siendo 60,000 votos. Eso nos daba a nosotros 2 diputados. ¿Quién se quedó con esos diputados? El Partido Reformista, el PLD y por supuesto el PRD. Se quedaron con ellos, se lo engulleron con el concurso de la Junta Central Electoral. Los nacionales, ¿usted se refiere? ¿Sí? Sí. Óigame, el PI de Puerto Rico, el Partido Independiente de Puerto Rico, saca un senador por acumulación de votos. Pero por acumulación de votos nosotros debíamos haber sacado 2 diputados, pero se lo repartieron. Entonces, muchas veces en el certamen, cuando te están computando, el delegado del partido emergente lo soban, lo engrasan, ¿Cómo? lo sobornan, y entonces no constituye ningún obstáculo y se lo reparten entre los partidos grandes los votos de los partidos pequeños. Yo espero que Rosario, que está muy activo, defienda el voto de los partidos emergentes, pero empieza con un mal la Junta. Los partidos emergentes no tienen representantes en centro de cómputo, no tienen. Entonces, ¿cómo diablo tú vas a hacer una serie de cosas que tiene que partir obviamente el centro de cómputo? Pero que tú no puedes poner que yo, bueno, pero pon por lo menos 3 que cojan los partidos emergentes. Punto técnico, que los hay serios y demás. Pero le tienen terror, miembros de la Junta le tienen terror a eso. Terror, para no decirlo de otro modo. Estoy viendo ahora el tema de los observadores. Desde que el mundo es mundo casi, y se creó, entre otras cosas, con el apoyo norteamericano, pues yo estuve en ese acto en un hotel del Malecón,
Y recuerdo cuando yo acompañaba a Peña Gómez y él estaba peinado también ahí. La embajada de los Estados Unidos estaba diciendo presente con el tema de participación ciudadana y demás, que obviamente ha recibido el abrazo caluroso de los Estados Unidos, que no es malo en ese sentido. Yo entiendo que hay cosas como que son perogrulladas, que no hay necesariamente necesidad de estarlo debatiendo. Los visores, los testigos, todo el que quiera ser testigo hay que facilitarle, no hay por qué coger miedo a eso. ¿Por qué? Entonces, eso refuerza la Junta y la transparencia, nos refuerza por igual. La otra cosa que desgraciadamente, esa es la tragedia de la maldita reelección, como diría Peña Gómez, que tú no tienes compartimientos estancos, no hay frontera entre los recursos del Estado y los recursos que emplea el candidato del gobierno. Entonces, tú haces una situación de ventaja total, óyeme, significativa. Yo acabo de ver el hecho de que 2 documentos, grabaciones que preparó el partido de Luis Abinader y de Hipólito no lo dejaron publicar en la prensa. Televisión, ¿no? En la televisión. Bien, no lo dejaron publicar. Y a mí me parece que si algo falta y hay irresponsabilidad porque no firman el documento, obviamente se están metiendo un cuchillo haciendo harakiri. Porque ven acá, si tú has tenido la capacidad de financiar un documento de derecho, fírmalo, asume la responsabilidad. Si ese es el problema, y si no lo es, yo creo que hay que allanar situaciones para que haya transparencia total y demás, y el gobierno pueda perfectamente defenderse. Que no entiendo que Danilo no es capaz de responder ese tipo de cosas, pues yo creo, porque lo conozco de hace muchos años, que sí es capaz de responder, que satisfaga la respuesta es otra cosa, pero de que puede responder perfectamente, ¿entiendes? Y hay que hacer ese tipo de situaciones de transparencia. Yamal. Entonces, las medidas que ha tomado el gobierno para evitar el mal uso de los recursos del Estado no son suficientes. Claro que no. Es un relajo total. Empiezan por la jipeta de los funcionarios. Punto. ¿Qué otra cosa? Ahí la Junta pudo, adoptar un papel un poco más fuerte. ¿O? No. Yo tengo que admitir que la Junta no tiene todo ese poder. Tengo que admitirlo. Independientemente de que haya llamados. También las mismas emisoras del Estado y los medios de comunicación. Yo estaba en Nueva York el día 27 de febrero y sintonicé el cable. Y el discurso de Danilo estaba en 3 canales de televisión en Nueva York. En Nueva York, espacio pagado. Es decir, que los muchachos se están moviendo, obviamente. Los muchachos del PLD, en función de ese discurso de Valle de las Águilas y todo. Pero óigame, con lujo de detalles. 3 en Nueva York. ¿Y aquí qué? Entonces, no es fácil. No es fácil. Los recursos que reciben los partidos, yo fui el de la ley. Yo fui el que la negocié con Balaguer. Fui el que la negocié con Leonel Fernández Reina. Y recuerdo cuando Leonel me dijo a mí
que Balaguer no iba a apoyarla. Digo, déjeme ver qué yo puedo lograr. Y yo pude convencer a Balaguer, sobre la base de que en España se hacía en función de votación y de que esa había una compensación en función de la cantidad de diputados que usted sacara y demás. Entonces, que eso era positivo para el país. Lo dije de modo muy claro. Y bueno, en honor a la verdad, también tengo que admitir que el país ha caminado. Leonel decía que el desarrollo mejor lo demostraba el hecho de que habían lavadoras eléctricas en algunos puntos del país, en algunos campos. Y la verdad es que tú puedes tener una, dos, lavadoras, lo que sea, y eso no demuestra el desarrollo que hay en términos económicos, porque finalmente, bien, voy a citarte un caso concreto. Por ejemplo, yo recomendé a la Secretaría de Educación en el gobierno de Hipólito a una señora que tenía 2 hijos en la universidad. Ella es natural de Naranjal de San José de Ocoa. Y la designaron a ella, ganando un sueldo mínimo, sueldo de miseria. Pero 2 meses después, ella recibió una carta que había un meeting a favor de la religión, cabezado por Hipólito en el puente Francisco de Rosario Sánchez. Y la pobre mujer fue a verme. Gastó un pasaje de allá a verme. Y me dice, yo vengo a pedirle opinión, porque mis hijas están viviendo prácticamente de este sueldito de limpieza que yo hago. Y si yo no voy, me van a chismear y me van a votar. ¿Qué tuve yo que decirle? Vaya, doña, vaya. Punto. En mi propio gobierno, oiga bien, por una bendita revisión del amigo Hipólito Mejía, que dicho sea de paso, también tengo que admitir que él se ha autocriticado y que tiene una hija con muchísimas condiciones, aspirando a la, que se parece mucho a él, aspirando a la vicepresidencia de la República, y que, por supuesto, tiene un derecho, y él ha manejado eso con criterios bastante claros, ¿no? Aunque el PRM hizo muchos compromisos que los ha incumplido, casi todos los ha incumplido. Y si eso es en la oposición, figúrese usted, ese sería el gobierno. Adolfo. Don Atuey, yo le voy a hacer 2 preguntitas, sí, para que me las responda brevemente. Una es, yo escuché ahora mismo hablar a usted de que a su partido le quitaron 2 diputados, que se los repartieron los partidos grandes. Eso me da a mi entender creo que el fantasma del fraude está presente hasta las elecciones pasadas. Yo quisiera saber en ese tenor si usted cree que puede haber un fraude en estas elecciones, a pesar de que las encuestas dan al presidente altísimo. Y la otra es, ¿cómo quedará el PRD, su antiguo partido, después de estas elecciones? Muy bien. Vamos con la primera. Yo creo que el fantasma del fraude está presente siempre. Lo hay de distintas formas y ahora lo hay tecnológicamente, pero está siempre presente. Por eso, los veedores son muy importantes. Y la Junta se vacuna cuando permite que haya veedores de modo amplio. De modo amplio. Nunca olvido
que cuando hicimos una visita a Salvador del Blanco, a Balaguer insistió en que Caonabo Fernández Naranjo no podía ser el presidente de la Junta. Y nosotros apoyamos a Caonabo Fernández Naranjo. Ante esa situación, Balaguer no tuvo otra alternativa que buscar un subterfugio, que era la comisión encabezada por Monseñor Nicolás López Rodríguez. Muy bien. Salvador en principio hizo oposición. Y recuerdo que cuando ya nos íbamos, Balaguer me manda a buscar y me dice: haga todo el esfuerzo posible por ver si se aprueba la comisión esta, que da mayor amplitud. Yo, muy bien, doctor Balaguer, pero yo creo que Caonabo Fernández Naranjo, yo estaba respondiendo a situaciones de apoyo. A la línea partidaria. Exactamente. Podía perfectamente hacer el trabajo que se requería. Bueno, Salvador lo complació. Y Salvador designó una comisión que él creía que contaba por lo menos con 3. Yo creo que al final no contaba con ninguno. Porque la capacidad de mudanza de la clase media es muy del día al día. Entonces, bien, todo el mundo recuerda que hubo problemas hasta para rasurar y que Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez contribuyó a resolver ese tema, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, de más está señalar también en la participación activa siempre de el rector de la Universidad Católica Madre y Majestad, Agripino Núñez Collado, en todos estos procesos. Bien, se produjo lo que todos sabemos: un fraude electoral. Un fraude electoral tecnológico, en donde fueron sustraídos a 16 personas o 20 de cada una de las mesas electorales del país y fueron mudadas al Partido Reformista, básicamente. Y en otros casos fueron descontadas del PRD. Y eso lo demostramos. Y fruto de la demostración fue que vino las negociaciones famosas aquellas que se hicieron en la Biblioteca de la República Dominicana, en la que yo acompañé a Peña Gómez. Y Balaguer salió con el 2 y 2. No fue Peña Gómez, ¿no? Fue Balaguer, que salió con el 2 y 2. Y el pobre Peña, cuando salimos de ahí, me dijo: felicítame. Digo: ¿y por qué te voy a felicitar, Peña? No, pues yo voy a ser el presidente. Digo: ¿cómo así? No, por el 2 y 2 que Balaguer planteó. Doctor Peña Gómez, vamos a estar claros. Aquí ha habido un empate. Vamos a dividir el pastel. Así fue. Palabras textuales. Claro y pelado. Vamos a dividir el pastel. Coja usted 2 años y yo 2 años. Y cuando Peña Gómez repite, digo: Peña Gómez, ¿y quién coge los 2 primero? Cuando llegamos aquí a la Internacional, que estaba muy cerca de aquí, ahí había un grupo de compañeros vuelto el diablo. Algunos no querían eso. Y uno de los más violentos, yo lo agarré. Mire, porque usted vea la fragilidad humana, ¿eh? Lo agarré y le dije: tú estás sonando como gobernador del Banco Central. Óyeme, se tranquilizó. Y cuando terminé de hacer eso, le dije: Peña Gómez, yo me voy para casa. Ya yo veía la situación. Entonces Peña Gómez convocó a Monseñor, a Agripino Núñez Collado,
se reunieron, Framoya Ponce, Helio, etc. En la casa de Monseñor Agripino Núñez Collado asistió José Miguel Bonetti y se designó otra comisión, que es la comisión en la que Peña Gómez plantea las elecciones y plantea una serie de cosas y no acepta el 2 y 2 y demás. Bien. Dejo en claro que el fantasma del fraude siempre revolotea en el país, porque hay una vocación de corrupción que, lejos de ser desestimulada, ha sido estimulada con toda la fanfarria para que actúen como una filarmónica y no den nota discordante en función del objetivo trazado. Eso. La segunda pregunta. ¿Cómo quedará el PRD después Bien, de estas elecciones? Bien. ¿Cómo quedará el PRD? Su antiguo partido. El PRD, no, sigue siendo mi partido. Ah, ok, qué bueno. Y el de Rafa y de los compañeros. Porque nosotros no renunciamos al PRD. Nosotros creamos, del mismo modo que Peña Gómez creó el BIS sin salir del PRD, nosotros creamos el PRSD para privilegiar los principios primigenios del PRD. Ahora, han llegado una serie de comerciantes al partido y han hecho un desastre del partido. Y todo eso se inició con el tema de la reelección presidencial. ¿Qué va a suceder con el PRD? El PRD va a perder mucho, aunque se haya aliado a Danilo Medina. Aquí hay cantidad de gente que le asquea y que se avergüenza de ver estos letreros con el color blanco planteando que se vote por la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo no tengo que condenar mucho a Danilo, no. Lo que tengo que condenar es a los compañeros que se prestaron a esa vagabundería. Y eso va a salir muy mal para el PRD, pero muy mal. Por supuesto, también tengo que decirlo, de que va a haber negocios, contratas y demás, y que le van a solucionar algunas cosas a algunos activistas, se lo van a solucionar, porque el gobierno va a emplear esos recursos en esa dirección y demás. Y este es un país tan especial que mire todo lo que nosotros hemos hablado aquí. Y nosotros nos enteramos por la prensa, por ustedes. Nosotros, yo leo 9 diarios todos los días, me entero por la prensa de que Leonel Fernández Reina en la carretera que va a Samaná metió un acuerdo sombra en donde los dominicanos tenemos que pagar 2.000 millones al año. Óigame, pero ¿y cómo es posible que un presidente haga eso ocultándoselo al país? Mire, el tema de la privatización de los peajes. Todo el mundo sabe que yo soy muy amigo de Miguel Vargas, que ha sido el compadre mío. Yo fui donde él. No privatices los peajes. Fue como yo le dijera, privatízalo. Empezó privatizando el de las Américas. Llegó Leonel Fernández Reina con Díaz Rúa a la cabeza. Privatizó la 6 de noviembre. Privatizó carreteras que fueron hechas por Trujillo, modificadas por Antonio Guzmán, pagadas por el pueblo. La privatizaron, porque no se trata de una carretera que hayan hecho una empresa, ¿tú entiendes? No. Entonces, usted se entera luego
de unas barbaridades que es increíble. Entonces, ese tipo de situaciones tiene que tener también sanciones. Pero te choca ahí entonces con una justicia complaciente, en donde obviamente el equilibrio de los poderes concebido por Montesquieu, en definitiva, se fue a casa el carajo, obviamente. Y esa es parte de la tragedia dominicana. El PRD termina muy mal, aunque se haya aliado al partido de gobierno en esta acción. Ahora, eso no significa que le vaya mal a algunos dirigentes del PRD. Muy bien. Yo quisiera oír a Rafa, que ha estado muy tranquilo. ¿Qué usted le aporta a la candidatura? Sí, pero primero yo quiero felicitarte, porque realmente tú has logrado brindarle al pueblo dominicano una ventana por la cual pueden todas las organizaciones sociales y políticas emitir sus juicios, sus criterios, buscando sus objetivos, acompañado de un staff de periodistas formidables. Y eso hay que admitirlo en un país con tantas dificultades para emitir y para formar el juicio del dominicano. Cuando el compañero Atuey de Cas habla, está exponiendo lo que es el resumen de la posición de un partido, porque Atuey emite juicios dentro de su partido que luego son discutidos. Ahí se aplica realmente el centralismo democrático, y entonces luego pues defiende a rajatabla las posiciones que salen de ese tipo de política. Yo oigo al compañero Atuey, yo soy el candidato vicepresidencial y estoy de acuerdo con él totalmente, y si no lo tuviera, porque uno se ha caracterizado precisamente por la firmeza de los principios. Yo creo que nosotros aportamos al pueblo dominicano una experiencia extraordinaria que señala lo malo y lo bueno, abre un camino por donde tenemos que seguir para lograr aquel principio fundamental de libertad, democracia, justicia social, no reelección, que es lo que ha adornado siempre nuestras posiciones en todos los terrenos y en todas las circunstancias. Si el pueblo dominicano entiende y ve los esfuerzos que hemos hecho en este partido, con el presidente del mismo a la cabeza, para avanzar hacia lo que Peña Gómez llamaba la Revolución Nacional Democrática, que fue donde también se esposaban los principios del gobierno compartido, que es lo que dice Atuey de Cas cuando estaba leyendo el compañero presidente, los objetivos, los principios, la forma, lo que perseguimos, el programa de gobierno nuestro. Pues eso ha sido y sería un aporte muy importante para el país, que siga con firmeza esos lineamientos, independientemente de que no es fácil, porque el clientelismo y la corrupción han perturbado la mentalidad de los dominicanos, inclusive de la juventud, porque todos esos, y la mayoría de los dominicanos ahora mismo, que ya no son analfabetos en su mayoría, como era antes, conocen perfectamente la diferencia que hay entre los partidos tradicionales ahora y los que somos tradicionales en política, pero que tenemos partidos nuevos, para darle seguimiento a aquellos fundamentos que han sido abandonados por los viejos dirigentes. Esos jóvenes y el pueblo debe de ver cómo aquí no hay realmente libertad, no hay realmente democracia, ni justicia social, que es lo que nosotros buscamos. Y no hay libertad porque, ni democracia, porque no hay libertad y democracia que nos podamos reunir aquí y hacer reuniones y formar partidos, cuando no hay igualdad de oportunidades, cuando solo un grupo puede llevar a cabo un ejercicio político que le produce beneficios electorales, como es en la actualidad. Nosotros creemos que se haga este esfuerzo por la presión. Aquí si no hay presión no hay nada. Cuando se quiere buscar que avance la educación, hay que buscar sombrillas amarillas y 4% y todas esas cosas para que avance.
Nosotros tenemos que el 4% no alcanza, porque se han hecho análisis con profesionales para esa materia y se dice que por lo menos es el 8% que tiene que utilizarse para formar un dominicano y una dominicana diferente. Lo mismo que la salud, que se habla del 5%. Nosotros hemos estado de acuerdo con eso para que el presupuesto sea bien orientado, bien dirigido, bien conducido, para que el pueblo dominicano pueda alcanzar niveles diferentes a los que tiene en la actualidad. Cuando hablamos de ese socialismo democrático, nosotros somos un partido socialista democrático y buscamos precisamente todo lo que hacemos es acorde con esos objetivos, con lo que perseguimos. Entonces, para mí, ya así como decía el candidato presidencial, que debe de ser presidente de la República Dominicana, no solo por sus aportes, sino por lo que tiene que aportar, yo estoy completamente satisfecho con lo que ha señalado, con lo que ha dicho, estamos de acuerdo, pero quiero señalar al mismo tiempo que el pueblo dominicano tiene que ver los esfuerzos que hicimos para producir la unidad de la oposición. Todos pasaron por la puerta de la casa de Atuey de Cajiménez. Todos salían satisfechos, pero no volvían. Y así ocurrió que con el PRM estuvimos nosotros 7 meses con una consideración extraordinaria de nosotros hacia ellos, esperando que acabáramos de entenderlo para formar las boletas electorales comunes. Pues no regresaron, no fueron, iban y nos decían una semana, no, la semana que viene eso queda resuelto, la semana que viene está todo listo. Y así pasó el tiempo hasta que ahora llegó el momento ya, y nos sorprende con que tenemos que trabajar más duro entonces, y solos, prácticamente solos, aunque tenemos la compañía en muchos lugares del partido de Mascuí, que es un hombre honorable, un hombre serio, y que fue también tan amplio y abierto que se dio su candidatura presidencial a la compañera Mino, que también es una señora que nosotros hemos dignificado mucho, y por eso Atuey decía en un momento determinado que él abandonaba su posición, sus aspiraciones y la de nosotros como partido a que él fuera el candidato presidencial, a cambio de que se pusieran de acuerdo para que hubiera unidad, le presentáramos al país una opción que podía vencer entonces al Partido de la Liberación Dominicana en una circunstancia específica. Y eso fue una repetición, porque ya Atuey lo había hecho en una ocasión, en que el PRD había un combate, o se debatía la posición entre 7 aspirantes a la presidencia de la República. Ya Atuey era uno de ellos. Y cuando Atuey vio las dificultades iguales a las que hay ahora, para garantizar que pudiéramos unirnos y combatir con efectividad, digo, no, pónganse de acuerdo, principalmente Milagro y Fello, que yo lo voy a apoyar al que sea, yo abandono mi posición, apoyando, para que el PRD gane, para que el pueblo gane. Eso se hizo en aquel momento y se hizo ahora también, en estas circunstancias. Lo único que no podíamos abandonar la presidencia ya, porque ya todos habían escogido sus candidatos y sus cosas, y prácticamente de manera hiriente, porque lo que fuimos nosotros fue querer que el PRD se reunifique en un momento determinado. Y para eso las instrucciones que dio el compañero Atuey fue que viajáramos en todo el país, lo hicimos como 4 o 5 veces, y hablamos con los del PRM, hablamos con los del PRD, y hablamos con los PRDistas que no están en nada, porque hay una cantidad de PRDistas en los municipios y en los sitios que no están simpatizando con nadie. Entonces hablamos con ellos también y buscábamos la unidad, PRCD, PRM, PRD y ellos. Bueno, y sin embargo, eso que era una alegría que le llevábamos a todos los militantes del partido en todos los municipios, se sentían felices, se sentían contentos, creían que podíamos competir, que podíamos ganar. Pero cuando se ve entonces que llega el momento ya de la toma de decisiones finales, esta resquebrajadura de la unidad ha producido realmente un pesimismo peligroso. Un pesimismo peligroso no solo porque puede producir una abstención muy grande, sino también porque puede producir que la gente pierda la fe definitivamente en la democracia. Yo soy de los que creo que el pueblo no se rinde,
como no nos rendimos nosotros, somos la cabeza de este pueblo en ese proceso. Cabeza en cuanto a mantener los principios, a mantener el espíritu de lucha que es necesario tener para poder enfrentar las dificultades que tenemos por delante. Yo creo que por eso es peligroso y que se mantenga una situación de esta naturaleza, donde el pueblo está a veces no solo pesimista, sino confundido, y que entienda que nosotros somos realmente, nosotros teníamos la opción para poder, a través del voto 6, como nosotros decimos, vota 6, que siempre es el voto nuestro, para producir las transformaciones que requiere la República Dominicana. Pues muchísimas gracias al licenciado Atuey de Cancia, al doctor Rafael Gamundi Cordero, candidato presidencial y vicepresidencial del Partido Revolucionario Social Demócrata, el Partido del Toro, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.